podemos comprender las cosas que hacemos, pero el Señor, sin lugar a dudas, sí lo sabe, ¿verdad? Porque hacemos las cosas. Entonces, una enorme bendición, hermanos, que el Señor me concede poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Un enorme privilegio, le doy gracias a Dios, gracias también al pastor por la confianza, pero hoy solo tengo 50 minutos, hermanos, así que vamos a ir a 1000 por hora. Amén. Pidámosle al Señor que Él sea el que nos toque por medio de su palabra, que Él nos abra las Escrituras, nos las revele, ¿verdad? Y que la podamos comprender de una mejor manera, que podamos hoy recibir esa palabra, esa semilla, y que pueda dar fruto a su tiempo, ¿verdad? Que pueda caer esa semilla en buena tierra, hermanos. De verdad tenemos que disponer nuestros corazones para hacer esa buena tierra que está escrita en su palabra, ¿verdad? Y no ser tierra infértil, sino que podamos ser esa tierra fértil que va a dar mucho fruto, hermano, no poquito fruto, porque hay promesa para nosotros que vamos a dar mucho fruto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus misericordias, Señor, por tus bondades. Gracias porque nos has traído a esta casa, Señor, a este lugar de adoración, Padre, a tu altar. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, disponemos todo nuestro ser, Padre, nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, a recibir tu palabra. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que te agrades de nosotros, Padre, y que hoy, Señor, tú nos abras esos tesoros que están escritos en tu palabra, que nos los puedas revelar, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa palabra, Señor, que va a ser entregada, la podamos recibir, que la podamos poner en práctica, pero que también la podamos ir a enseñar, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, envía espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, de conocimiento, pero también de temor a ti, Padre, para que todo lo que hagamos, Señor, lo pongamos en tus manos, Señor, con temor a agradarte, Padre. En el nombre de Jesús, quitamos todo pensamiento contrario, Señor, toda distracción de nuestras mentes, Señor, y nos disponemos completamente para poder recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas y que empieces tú a hacer la obra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver un tema que realmente me apasionó mucho. Es más, yo recuerdo que desde hace un tiempo atrás, se recuerdan que hablamos que el apóstol empezó a dar una enseñanza muy amplia realmente acerca de los hijos, de que hablábamos del tecnón, del huíos. En ese momento solo se los mencioné así por mencionarlo, pero se recuerdan que les dije que en algún momento el pastor de seguro a alguien iba a poner a enseñar acerca de esto. Ya empecé, pero no voy a ser solo yo, ya hay alguien también que va a empezar a delegar para que empiece a estudiar estos temas, así que póngase pilas, hermano, y empiece a escuchar. Mire, ¿sabe qué es lo lindo? De que de estas enseñanzas hay muchos temas, entonces podemos ir a buscar a YouTube, claro, a ver al apóstol, a ver los que están bajo la cobertura, para ver qué es lo que nos están enseñando. Eso es lo bonito, porque a veces solo nos dan un versículo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir y meter la espada. Palabra, pues ya solo nos corresponde seleccionar lo que el Espíritu Santo quiere para esta casa en específico, ¿verdad? Entonces me recuerdo, hermanos, que en ese entonces que hablamos acerca de los hijos, pero me voy un poquito más atrás y mire, lo voy a traer desde allá atrás y luego nos vamos a venir al presente. Recuerda que desde hace, eso creo que fue el año pasado incluso, empezamos a hablar acerca de los días de Elías. Yo creo que sí se recuerda, ¿verdad? En los días de Elías dice que iban a pasar muchas señales. Una de esas señales es de que pues Elías iba a restaurar todas las cosas. ¿Se recuerda que lo vimos? También iban a haber tiempos de hambruna, tiempos de sequía, iban a haber incluso falsas profecías, que es lo que empezamos a ver la semana pasada. Pero una de las cosas más importantes es que en esos tiempos de Elías, que es en los que estamos viviendo actualmente, hermanos, amén, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, de verdad estamos el fin del final. Pero en estos tiempos, aunque para allá afuera vengan cosas terribles, para nosotros vienen cosas muy buenas. Una de esas cosas es la restauración, ¿verdad? Vimos en ese entonces que venía la restauración del altar. Yo me recuerdo que lo empezamos a ver y en ese entonces hablamos un poquitito nada más acerca del altar. Mire, y cada vez que hablamos acerca del altar, hermano, a mí me impacta la palabra porque digo, el altar no es solo una cosa, no es solo venir acá y presentarse, ¿verdad? Delante del Señor, no es solo venir acá, presentar la ofrenda o solo la adoración, no, son muchas más cosas.
Es más, el mismo nuestro pastor se recuerda que en una enseñanza, ya cuando estábamos en Colonia Revolución, él nos habló de algo muy importante. Aquí quiero que me preste su atención. Él habló de que el altar, es la palabra altar, en el hebreo se compone de 4 letras. Se recuerda que está el alfabeto hebreo se compone solamente de consonantes, no hay vocales, ¿verdad? Entonces, se componía de 4 letras hebreas. Ahorita no me recuerdo exactamente, mire, estaba intentando que se me quedara, pero ahorita ya se me olvidaron todas. Era una sehut, una mejilá. Son 4 palabras hebreas. Una de ellas significaba perdón. Otra de ellas significaba buenas obras. Otra de ellas significaba vida. Imagínense. Entonces entendemos ahí, ¿qué significa? ¿Verdad? Por eso dice la misma palabra del Señor, que si cuando vas a entregar tu ofrenda te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, que te pongas a cuentas. ¿Eso qué significa? Que vas a ir y perdonar o también pedir perdón. Eso significa realmente el altar. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Porque después de que hablamos de esto, de la restauración del altar, también mencionamos hace poco tiempo acerca de la evolución que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Esto es bien importante, hermanos, y aquí, como le digo, hay cosas que tenemos que entender muy bien y se nos tienen que quedar bien grabadas. Y es que nosotros, cuando recibimos al Señor, nosotros tenemos varios procesos formativos que no van solo en una línea. Es decir, hay diferentes líneas de procesos formativos que tenemos que llevar como cristianos, ¿verdad? Claro, el punto, nuestra meta es Cristo. Pero hay diferentes, ¿verdad? Diferentes cosas en las que nosotros tenemos que ir creciendo, nos tenemos que ir formando, ¿verdad? Una de ellas, hermanos, es esta parte que mencionamos así, y hoy solo lo voy a mencionar otra vez porque no va a dar tiempo de verlo todo. Pero se recuerda que nosotros, dice la palabra del Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Antes de recibirle a Él, nosotros estábamos muertos. Eso está en Efesios, ahí le puse las citas en donde usted puede ir a buscarlo, hoy no lo vamos a ver todo. Quiere decir esto, que nosotros, hermanos, empezamos siendo tumba. Eso se escucha un poquito raro, ¿verdad? Y tal vez uno dice, uy, no, pero realmente es así. Nosotros antes estábamos muertos, estábamos en una tumba. Sin embargo, el Señor Jesús en Mateo 23 dice que entrega su vida, que Él exhala el Espíritu y hay un gran temblor y se rompe el velo del tabernáculo, donde ya nosotros tenemos acceso y resucitamos por medio de Él. Entonces nosotros ya no somos tumba, hermanos. Nosotros ya no estamos muertos. Nosotros ya resucitamos juntamente con Él, ¿verdad? Eso es maravilloso, eso es impresionante. Pero el problema aquí es de que muchas veces de una tumba, en lugar de pasar a ser templo, hay diferentes procesos, ¿verdad? El siguiente es una cárcel. Así que se recuerda como Lázaro. Se recuerda que Lázaro, cuando lo resucitaron o bien levantaron, porque ahí vamos a ver que, bueno, eso lo vamos a ver en otra enseñanza, pero hay ejeiros, ¿verdad?, del Señor, que son, pues algunas son que resucita y algunas son levantamientos. Aquí vemos que a Lázaro lo levanta, ¿verdad? Pero eso es motivo de otro tema. Aquí Lázaro, cuando resucita, en otras palabras, dice que él sale atado de sus manos y sale atado de sus pies. Es decir, que a pesar de que lo resucitaron, él aún estaba atado. Es decir, que muchas veces nos pasa así, de que ya recibimos al Señor Jesús, nuestro espíritu ya tiene vida, pero aún estamos en alguna cárcel. Esa cárcel puede ser un pecado, ¿verdad? O una atadura ancestral, una ligadura ancestral que el Señor nos tiene que liberar, ¿verdad? Entonces ya, cuando vamos en ese proceso, ya salimos de la tumba, ya avanzamos a la cárcel, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer edificio. Eso ustedes lo pueden ir a ver en 1 Corintios y en 2 Corintios, donde el Señor nos llama que somos templo, que somos edificio del Señor, ¿verdad? Eso está escrito ahí en la palabra del Señor. Sin embargo, no nos podemos quedar así como edificio. Dice que nosotros somos un edificio, pero formado de diferentes personas al final de cuentas, que todos nosotros estamos aquí, pero estamos formados, ¿verdad? Que es el edificio en Cristo. Sin embargo, no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es un templo. Mire, esto lo estamos viendo rápido porque solo le estoy dando, como le digo, una introducción al tema que vamos a ver el día de hoy. Pero pasar de edificio a templo, vimos que el templo tiene por lo menos sacerdote y altar. Por eso le estaba mencionando el tema del altar. Si no sabemos qué es un altar, o si no nos presentamos al altar adecuadamente, no podemos pasar de nuestro estadio de edificio a templo.
Por eso le digo, siempre es importante estar estudiando qué es un altar. Pero cuando estemos en el altar del Señor, presentarnos de una manera adecuada. Porque así vamos a pasar de ser edificio a ser templo. Es más, este versículo de Efesios dice que el edificio bien ajustado, dice. O sea que nosotros bien ajustados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que nuestro pastor o nuestra cobertura de alguna manera, si nos estamos desviando para un lado o el edificio se está torciendo un poquito, no, viene el ajuste, ¿verdad? Entonces ya viene la corrección y nos tiene que ajustar. Cuando estamos bien ajustados, ya vamos a poder pasar a la siguiente etapa, que es templo. Ahora bien, como le digo, como cristianos, como creyentes, tenemos diferentes procesos formativos. Otro de ellos se recuerda que es que pasamos de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Por lo menos 5 niveles que nosotros tenemos que ir avanzando. Ahora bien, aquí entendemos que nosotros, hermanos, esto es bien precioso, porque nosotros ya pasamos de oyentes a creyentes, porque tú ya creíste en el Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Nosotros ya creímos en el Señor. Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Ser discípulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos siendo discipulados, estamos siendo discípulos de la palabra del Señor. Es decir, nos están enseñando constantemente. Y ahora aquí es bien importante entender algo, hermanos. La importancia del discipulado. ¿Por qué? Porque uno muchas veces dice, bueno, como la siguiente etapa es siervo. Uno empieza a servir, pero se deja de discipular, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces, que uno ya solo quiere servir y servir, pero ya no quiere aprender más de la palabra del Señor. Pero no, esa palabra de discípulo siempre la tenemos que ser. Ahorita me llamaba mucho la atención porque hubo pues una actividad allá en Chile, ¿verdad? Y el apóstol Germán, ¿verdad? Enseñaba de que nosotros tenemos que ser, ellos incluso, siendo apóstoles, siempre son discípulos porque están aprendiendo constantemente. Es más, ahorita estaba leyendo en Hechos capítulo 21 y se menciona a un discípulo antiguo. Eso me llamó mucho la atención porque muchas versiones lo traducen como un discípulo viejo, pero la verdadera traducción ahí es un discípulo antiguo. Es decir que Pablo, cuando estaba haciendo sus viajes, dice que en una de esas se tuvo que ir con un discípulo antiguo que lo iba a recibir en su casa. Es decir, un discípulo que llevaba mucho tiempo recibiendo enseñanzas. Así nosotros tenemos que ser, hermanos. Nosotros empezamos nuestro proceso formativo tal vez hace muchos años, pero seguimos siendo discípulos. Seguimos nosotros constantemente y por eso también la importancia de los discipulados. Hermano, si tú que nos estás escuchando en las redes no puedes venir hoy en el temprano, pues tenemos diferentes discipulados, martes, jueves y sábados. Y ustedes creo que la mayoría asisten a discipulados. Sigamos, hermanos, porque nos están enseñando, nos están formando y así nosotros podemos seguir avanzando. Eso es súper importante. Ahora bien, vamos a avanzar. Aquí le pongo un resumen de otros procesos formativos que tenemos que tener como cristianos. Mire, aquí le pongo varios y aquí no lo podemos dar abasto, hermano. Son por lo menos procesos de 3 que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir formándonos. Se recuerda que está el atrio en el tabernáculo. Aquí quiero que me pongan atención. En el tabernáculo está el atrio, está el lugar santo y está el lugar santísimo, ¿verdad? En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de cómo tenemos que pasar del atrio al lugar santo, luego al lugar santísimo. Eso lo podemos ver con las figuras del sembrador, del atleta y del soldado, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que evolucionar, ya no podemos ser solamente sembradores, tenemos que avanzar a ser atletas, correr, ¿verdad? Pero no correr como en el gimnasio de esas máquinas estacionarias, ¿verdad? Que la gente está corriendo ahí pero no avanza nada. No, nosotros tenemos que correr y avanzar, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando hasta ser soldados. Se recuerda que la semana pasada lo vimos, que nosotros estamos en una constante lucha contra el pecado. No es lucha entre nosotros, es lucha contra el pecado, ¿verdad? Una de ellas es la lucha contra el pecado, pero hay muchas más luchas. Ahora bien, también está el hecho de, en Apocalipsis, usted lo puede ir a ver, que nosotros somos llamados, pero ya no podemos quedarnos solo en llamados, tenemos que ser escogidos. Ya nos escogieron, ¿qué nos corresponde hacer? Buscar la fidelidad.
Eso es lo que nos corresponde. Tenemos que ir subiendo, evolucionando. Otra figura, dice que cuando el Señor, recuerda de las parábolas, que el Señor pues tira, ¿verdad? La semilla, ¿verdad? La tira ahí a la tierra, pero solo en la buena tierra es en donde da fruto. Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Son diferentes etapas que tenemos que ir evolucionando. Otra es, usted lo puede ir a buscar a Juan capítulo 3, en donde dice que nosotros tenemos que ver el reino. ¿Sí? ¿Verdad? Tenemos que ver el reino, pero ya no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que entrar en el reino, porque hay muchos que van a poder ver el reino, pero no todos van a poder entrar. Y aquí habla algo importante, el bautismo, porque dice que por medio del bautismo nosotros ya podremos entrar al reino. Usted lo puede ir a buscar, Juan capítulo 3. Por eso nosotros tenemos que bautizarnos. Yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, pues ya estamos bautizados, por lo menos en agua. Pero se recuerda, no solo está el bautismo en agua, hay 7 facetas del bautismo que tenemos que buscar. Por eso es importante, hermanos, que hoy incluso van a haber bautismos. Hoy, hermanos, a través de ese paso de fe, se va a poder avanzar incluso a la categoría de discípulos. Porque dice la palabra del Señor, ir y bautizar, ¿verdad? Ir a ser discípulos, bautizándolos. O sea que una parte importante para poder llegar a ser discípulo es bautismo. Eso es súper importante y es con la ayuda del Señor lo que va a haber hoy. Hoy, hermanos, van a haber nuevos discípulos con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Luego no nos podemos quedar ahí, tenemos que heredar el reino. Eso tenemos que hablarlo más. Ahora luego dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros ya estamos en el camino. ¿Qué nos corresponde hacer? Buscar la verdad. Y cuando busquemos la verdad, vamos a obtener vida. Eso es importante, hermanos. Son muchas cosas que tenemos que ver. Dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. O sea que nosotros ya no nos podemos quedar en buscar la buena voluntad. No, tenemos que buscar cuál es la agradable voluntad del Señor, hasta entender cuál es la perfecta voluntad. Tenemos que avanzar, hermanos. Ya no nos podemos quedar como niñitos. Tenemos que avanzar. Esto es importante. Ahora mire, vamos a avanzar. Y aquí no me voy a detener mucho porque esto es lo que realmente queremos hablar hoy. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y verso 2. Mire, aquí aparentemente, aquí usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Apocalipsis con nuestro crecimiento como cristianos, ¿verdad? Mire lo que dice. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. Mire aquí algo importante. ¿Qué dice aquí? Se mencionan 3 cosas. Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces se mencionan 3 cosas: sol, luna y estrellas. ¿Qué significa eso? ¿Y quién es esa mujer de la que están hablando ahí? Esto lo vamos a ver así rapidito, porque necesitamos entenderlo, pero seguro más adelante se tiene que dar una explicación más grande. Ahora lo que dice, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces, esta mujer que está con dolores de parto, hermano, esto es importante. Nuestro apóstol ahorita, nuestra cobertura, ¿verdad? Que nosotros estamos constantemente siendo enseñados. En el último programa del reloj de Dios, que se hablaron muchas cosas, él dijo, a través de la palabra, estamos en los dolores de parto. Esta mujer que está escrita aquí está a punto de dar a luz. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Y quiénes son los que va a dar a luz? Eso es lo que vamos a ver rapidito. Esa mujer representa por lo menos 3 entidades. Hoy no las vamos a ver todas, solo vamos a ver la que nos importa más a nosotros, que es la entidad iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos revestidos de Cristo. Eso lo puede ir a ver a Gálatas. Somos revestidos de Cristo. Pero ¿Cristo quién es? El sol de justicia. O sea que esta iglesia somos nosotros, la entidad iglesia, ¿verdad? Esta mujer es la entidad iglesia que fue revestida de sol, que es Cristo.
Ya entendimos ahí, eso es importante. Esa mujer de la que se está hablando ahí somos nosotros. Es una figura, ¿verdad? Nos representa a nosotros. Ahora mire, está a punto de dar a luz. Es una gran señal que es lo que está viendo ahorita. Está a punto, hermanos, ya estamos en lo último. Está por dar a luz esa mujer. Pero mire algo importante, está en los cielos. Eso es importante entenderlo, que está arriba, en los cielos. Ahora mire lo que dice después. Bueno, aquí vamos a ver algo importante también. Se menciona lo que le digo, sol, luna y estrellas. Eso para nosotros representa esto que estamos viendo acá. Así rapidito lo vamos a ver. Significa las primicias, la cosecha y el rebusco. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Dice la misma palabra del Señor, se explica, y como le digo, ahorita le voy a solo mencionarle los versículos, pero seguramente necesitamos una explicación un poquito más profunda, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, aquí lo tengo anotado, Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. Usted lo puede anotar y luego lo vamos a explicar así rapidito. El sol, Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. ¿Verdad? Entonces las primicias, nosotros entendemos que somos nosotros, porque hay turnos de resurrección. No sé, hermanos, si ustedes han escuchado la enseñanza acerca de los turnos de resurrección. No sé si en algún momento la escucharon, pero el apóstol Pablo es bien puntual en decir, no tenemos que ser ignorantes en cuanto a lo espiritual, lo vimos la semana pasada, dones espirituales, pero tampoco en cuanto a la resurrección. El apóstol Pablo aquí empieza a explicar y dice, hermanos, sí existe la resurrección, porque hay quienes allá afuera no creen en la resurrección. Pero viene el apóstol Pablo y dice, si la resurrección no existe, quiere decir que el mismo Jesús no resucitó. Y si el Señor Jesús no resucitó, en vana es nuestra esperanza. Pero nosotros sabemos que sí resucitó. Por eso nosotros tenemos esperanza, no como los que están allá afuera que dicen, bueno, muero y ahí queda todo. No. Nosotros dormimos, ya no morimos, porque tenemos una esperanza de la vida eterna. Vamos más allá, hermanos. Nosotros ya no estamos, pues ya no vamos a quedarnos ahí en la tierra. Tenemos algo que nos está esperando, que es nuestro Señor Jesucristo, allá arriba. Pero por eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ser la primicia. Aquí tenemos que dar una gran explicación y solo se lo voy a dar para dejarlo picado, ¿verdad? Pero esto es bien importante que lo entendamos. La primicia entonces tiene que ser levantada, pero también tiene que ser arrebatada. Somos nosotros que vamos a ser arrebatados. Eso es importante. La luna es otro turno de resurrección, que eso significa la cosecha. Aquellos que se quedaron lamentablemente en la gran tribulación, usted lo puede ir a ver Apocalipsis. En Apocalipsis dice que hay algunos ¿quién dice? ¿Quiénes son los que vienen ahí? Son aquellos que se lavaron, ¿verdad? Sus vestiduras. Nosotros ya estamos allá con Él, pero cuando estemos allá con Él, vamos a ver algunos otros que vienen ahí. Pero ¿quiénes son esos? Los que tuvieron que pasar el proceso de la gran tribulación, que tal vez sí creían en el Señor, que tal vez de alguna manera le buscaron en algún tiempo, pero no dieron la talla y se tuvieron que quedar al proceso de la tribulación y la gran tribulación. Pero ahí ellos dijeron, no, yo no me voy a dejar marcar por la marca de la bestia, voy a entregar mi vida. Ellos entregaron su vida y esa es la cosecha, que van a ser levantados cuando termine, van a ser resucitados cuando termine la gran tribulación. Es otro proceso, pero esos no somos nosotros, porque ellos tuvieron que pasar la tribulación. Hermanos, nosotros no queremos pasar la tribulación. Nosotros tenemos que ser arrebatados antes de que empiece todo esto, hermano. Ahorita estamos, como le digo, estamos en los dolores de parto, pero nosotros tenemos que buscar ser, mire, arrebatados. Eso es importante. Y luego están las estrellas, ¿verdad? Que mire, aquí nos podemos dar cuenta que las estrellas son un montón. Es otro turno de resurrección, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a mencionar, eso solo se lo pongo para que entendamos que entonces tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir evolucionando. Tenemos que hermano, tenemos que meternos a esos procesos formativos como cristianos, para no quedarnos solo en llamados, no quedarnos solo en los que dieron fruto al 30, no quedarnos solo en el rebusco. Tenemos que avanzar a fieles, a los que dieron fruto al 100 por 1, a los que son primicia.
Eso, hermano, es importante y como le digo, lo vamos a mencionar más adelante, pero requiere una explicación más grande. Ahora mire lo que dice, estábamos leyendo Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y verso 2. Entonces aquí hay dos señales, hermanos. La primera señal es una mujer que está a punto de dar a luz, ¿verdad? Eso ya lo vimos en los primeros dos versos. Ahora mire lo que dice el verso 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Entonces mire, aparece la mujer en el cielo, está a punto de dar a luz, pero aparece otra señal, el dragón. ¿Quién es este dragón? Mire, por eso es importante ver la Biblia, porque muchos allá afuera enseñan de que este dragón es el anticristo, pero no es el anticristo. La misma palabra en el verso 9 dice que este dragón es el diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces está la mujer, que ¿quién es? Dijimos, la iglesia. Está el dragón, que ¿quién es? ¿Y qué quiere hacer? Mire lo que dice. Vamos a ver el verso 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. O sea que el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿qué quiere hacer? Devorar al hijo que va a dar a luz esa mujer. Ahora ese dragón, hermanos, tuvo un proceso evolutivo. Se recuerda que allá en Génesis se menciona una serpiente que engañó a Eva. Pero en ese entonces era una serpiente nada más. Una serpiente que lo único que tenía era ser astuta. Eso era nada más. Pero luego en Isaías se menciona una serpiente voladora. O sea que esa serpiente que estaba en Génesis, ahora en Isaías evolucionó y es una serpiente voladora. Pero esa serpiente voladora evoluciona y pasa a ser dragón, que es lo que está aquí. Pero antes de ser eso, dice la palabra del Señor, verso 9, que es una serpiente antigua. Por eso entonces entendemos que esa serpiente, ¿verdad? Por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que esa serpiente que estaba ahí engañó a Eva era el diablo, porque lo mismo lo deja ver, 12, verso 9, que ese dragón fue una serpiente antigua. Tiene por lo menos entonces 4 nombres. Serpiente, que era solo pues mentirosa, ¿verdad? Serpiente voladora, serpiente antigua y dragón. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué quiere hacer? Devorar al hijo que va a dar la luz, la iglesia. Ahora bien, algo importante. ¿Somos parte de la iglesia? Sí. Pero esa iglesia va a dar a luz a alguien, a un hijo o a 2 hijos o no sé cuántos más. Pero tenemos que ver entonces quiénes son esos hijos. Entonces aquí mire lo que dice. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir de todas las naciones con vara de hierro. Entonces aquí por lo menos, hermanos, si lo leemos, linealmente, entenderíamos que este mismo hijo que dice a fin de devorar a su hijo, es el mismo hijo que se menciona en el otro verso. Pero por eso es importante ver el hebreo y el griego, porque así vamos a entender si sí es el mismo o son diferentes. Entonces vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aquí le pongo otra versión en donde están todas las palabras griegas. Entonces mire lo que dice aquí. El dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar. ¿Se recuerda que vimos? Ese dragón, mire, importante ese dragón, si usted se va a ver todo el capítulo 12, dice que ese dragón devora. Dice que es que tiene diferentes formas de atacar a la iglesia del Señor, ¿verdad? Aquí la anoté, pero mejor no lo voy a mencionar porque ya me falta muy poquito tiempo. Entonces dice, hermanos, no sé, pero usted lo puede ir a ver, tiene diferentes formas de engañar. Una de ellas dice que manda espíritus como ranas. Eso, hermano, eso es importante. Y porque las ranas, entre sus características, son anfibios. O sea que pueden estar en la tierra y pueden estar en el agua. O sea que una forma de que este dragón quiere atrapar a los cristianos es haciéndolos tener una doble vida. Que pueden estar tanto allá en el desierto, tanto allá en el mundo, como estar también aquí en la iglesia. Son espíritus que manda. Son formas muy importantes, es que eso es importante, hermanos. Ahora mire lo que dice. Quería devorar este dragón a su hijo. Pero esta palabra hijo es tecnón. Hijo, tecnón. Ahora, ¿qué es lo que pasó?
que ese dragón estaba esperando un hijo inmaduro, si lo podemos llamar así. Lo vamos a ver. Esa palabra tecnón es un proceso de hijo, pero no es su estadio final. Es un hijo en su etapa de joven. Entonces el dragón quería devorarse a ese hijo que estaba en una etapa de proceso de formación. Pero mire, ¿qué pasó? Que la mujer parió un hijo, huíos. Esa palabra huíos se refiere, dentro de muchas cosas, una persona madura. Y si usted se va a ver al griego, aparece más de 370 veces esta palabra huíos. La hermana, esto es importante. La mayoría de esas veces se refiere al Señor Jesús. Quiere decir esto, que este dragón estaba esperando a que esa iglesia nos diera luz a nosotros, tecnones, pero se pone enfrente un huíos, que es el Señor Jesús. Entonces mire, dice, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y esto se lo vuelvo a poner en la otra versión, de vara de hierro. Y su hijo, nosotros, ahí se va a ver, tecnón, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces vamos a traerlo ya rapidito. Están dos señales. Apocalipsis 12. La mujer, el dragón. La mujer está a punto de dar a luz y el dragón se lo quiere devorar al hijo. La iglesia, somos entidad de iglesia, pero la iglesia va a dar a luz un hijo o dos hijos. Vemos aquí que es un parto gemelar. Dio a luz un hijo tecnón, ¿verdad? Nosotros que podemos llegar a alcanzar la estatura de ser tecnones. Y por eso el enemigo ahí se lo quería devorar. Pero como ya tenemos a Cristo, hermanos, ya lo tenemos dentro de nosotros. El huíos se pone enfrente de nosotros y dice, no, a mis hijos no te los vas a tocar. Aquí estoy yo. Y entonces los tecnones son arrebatados. Hermano, esto es impresionante. Ahora bien, importante, nosotros tenemos que avanzar a la calidad de huíos. Pero como el Señor llama a lo que no es como si fuera, nosotros podemos llegar a alcanzar esa estatura de ser huíos. ¿Cuándo la vamos a alcanzar? Mire lo que dice. Mira, aquí le puse algo gráfico para que lo entendamos. Ahí está el dragón. Nosotros estamos aquí, mire, estamos aquí. Pero ahí de enfrente se pone el huíos. No nos van a devorar, hermanos. Vamos a ser arrebatados, sin lugar a dudas. Vamos a avanzar. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero mire, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué vamos a hacer? Huíos. Vamos a ser hijos huíos. Pero ¿cuándo vamos a alcanzar eso? Pero sabemos que cuando Él, es decir, Jesús, seremos semejantes a Él. Porque por nosotros mismos no podemos alcanzar esa etapa madura de huíos. Pero como lo tenemos a Él, y cuando se ponga enfrente de nosotros, vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ser huíos y vamos a poder ser arrebatados. Entonces tenemos que buscar el crecimiento, hermanos. Tenemos que buscar, hermanos, avanzar en el nombre de Jesús. Ya no nos podemos quedar como niños. Claro, nos tenemos que hacer como niños, dice, para entrar en el reino. Pero en nuestra vida espiritual tenemos que avanzar. Entonces, mire, vamos a ver el nombre del tema. El camino de los huíos, parte 1. Mire, hoy me tardé mucho en la introducción, pero es importante porque vamos a ver ahorita una serie de temas en donde vamos a entender en qué etapa de hijos estamos. Hoy vamos a ver solo dos, así rapidito. Mire lo que dice. Aquí le pongo entonces, esta es una gráfica que extraje de la página de Ebenezer. Comienza por la etapa de brefos. Entonces nosotros, hermanos, mire, hay muchos allá afuera que dicen, yo soy hijo de Dios. Sí, pero ¿qué hijo eres? ¿Eres un hijo recién nacido o eres un hijo maduro? Eso es lo importante, porque cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios, yo ya lo recibí. Pero no, tenemos que avanzar. Entonces nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, hemos pasado por estas etapas, o estamos pasando. Empezando por brefos, pero vamos a avanzar a artigenetos, paidón, pais, nepios, nepiazo, tecnón. Miren lo que hablábamos, tecnón, pairdarón, neaniscos, neotes y huíos. Son muchos avances que tenemos que tener como hijos, pero empezamos como brefos. Ahora mire, y esto es lo importante, ¿será que a nuestra edad o a nuestros años de cristianos
¿será que todavía estamos como brefos? Hermanos, entonces vamos a ver qué significa ser un brefos, ¿verdad? Rápido lo vamos a ver porque esto es importante. La palabra brefos es un infante no nacido. Mire lo que dice la palabra del Señor, palabra griega 10:25, que dice, infante, propiamente no nacido, literal o figurativamente, niñez o niño. Dice que denota a un niño aún no nacido, un recién nacido o un niño ya más grande. Entonces aquí diferentes significados de lo que es. Mire, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de todas estas etapas es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vemos cómo estaba todavía en pañales, dice la palabra del Señor. Él empezó por brefos también, estaba en el vientre, dio a luz, ¿verdad? María dio a luz, ¿verdad? Que al final de cuentas ella fue el vaso que utilizó el Señor, ¿verdad? Pero Jesús empezó por brefos, pero Él evolucionó. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya no nos podemos quedar acá con actitudes de brefos, con actitudes de recién nacidos. ¿Qué significa esto? Mire lo que dice Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, es decir, brefos, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ok, entonces aquí vamos a ver algo. Y esto, hermano, es que la palabra del Señor es bien linda, porque nos da figuras para que podamos entender. Entonces, un brefos dice que salta al escuchar la palabra del Señor. O sea que un brefos es emotivo, es sentimental. Que hay personas que apenas empiezan y vienen un día de venir a la casa del Señor, y cuando escuchan a todos decir amén, ellos amén, no saben qué significa, pero dicen amén. Son emotivos, son sentimentales, pero hay muchas veces que nosotros somos así, que escuchamos la palabra del Señor y decimos amén y saltamos y damos gloria a Dios, pero cuando estamos allá afuera termina todo. Solo saltamos cuando estamos aquí adentro, pero allá afuera no. Hermano, esto me pasó el tráiler a mí, pero de verdad, muchas veces somos así. Nuestra alma nos gana porque en nuestra alma están los sentimientos. Muchas veces nos pasa eso, que amén, gloria a Dios, cuando estamos en un sentir de emoción y gloria a Dios, pero esa emoción se tiene que volver en convicción, porque si esa emoción no se vuelve en convicción, es un humo que se va a disipar, solo viene un aire, se lo va a llevar. Entonces estos brefos son aquellos que de alguna manera sí se gozan en la palabra, pero nada más ahí. Solo dicen amén, aleluya, pero allá afuera, a ver qué dicen, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar, hermanos, tenemos que evolucionar. Ya no quedarnos solo con las emociones, solo con sí, claro que es bueno, porque es mejor estarle saltando aquí al Señor, ¿verdad? Que quedarse uno así calladito sin hacer nada. Pero esa convicción se tiene que ir también allá afuera, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro lugar de estudios. Eso es, hermanos, avanzar de nuestra calidad de brefos a la siguiente. Vamos a ver otra rapidito. Mire, aquí no dice específicamente la palabra brefos, pero mire lo que dice. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Se recuerda esta parábola de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Que ella pues recibió la promesa e iba a dar a luz. Pero mire lo que dice, y sus hijos luchaban dentro de ella. O sea que eran brefos, estaban todavía en el vientre, ¿verdad? Se recuerda que brefos están en el vientre o recién nacidos. O sea que una actitud de brefos es aquellos que están luchando todavía entre hermanos. Hermanos, eso es impresionante. Los brefos son aquellos que solo les gusta la contienda y están constantemente peleando unos con otros. En el nombre de Jesús, que toda pelea y toda lucha que haya en este lugar sea echado fuera. Porque si estamos luchando y estamos peleando entre nosotros, somos brefos. Eso es impresionante, hermanos. Tenemos que avanzar. Ahora, ¿por qué? Dice que aquí ellos querían luchar, eso estaban luchando. Se recuerda que dice que salió uno, ¿verdad? Pero el otro lo agarró, del carcañal lo agarró. O sea que ellos lo que querían era destacar uno del otro. Se recuerda que los mismos discípulos decían y estaban discutiendo, ¿quién es mayor de nosotros? O sea que lo que querían era destacar.
Estaban peleando por ver, no, yo soy mayor, no, yo soy mejor, no, yo ya tengo más dones, yo tengo 18, tú solo tienes 1. Hermanos, eso no es así. Tenemos que avanzar. Ya no podemos estar peleando entre nosotros. Y se lo digo con el amor de Cristo porque yo los conozco a ustedes. Y yo de verdad, cuando los veo, así como dijo Sergio, puros ositos cariñositos, ¿verdad? Pero yo no sé si entre ustedes, hermanos, realmente está habiendo unidad. Yo les digo, no los conozco porque gracias a Dios yo todavía, bueno, yo soy hijo del pastor, el pastor es el que recibe las administraciones. Yo no sé si hay algo aquí que haya estado pasando, pero toda lucha y toda contienda, fuera, porque tenemos que avanzar. Rapidito. Mire, Lucas 2, capítulo 2, verso 11 y 12. Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño, les estaba hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Brefos, envuelto en pañales. Y acostado en un pesebre. O sea que los brefos todavía necesitan pañal. Esto es espiritual, hermanos. Esto es espiritual. Todavía necesita cuidados. Claro, nosotros estamos siendo cuidados por nuestro pastor, pero este nivel de brefos es un nivel, el primerito, que viene el pastor y dice, bueno, tienen que hacer esto, se da la vuelta y ya están haciendo otra cosa, porque necesitan que el pastor los esté cuidando, que los esté cargando. Hermanos, tenemos que avanzar. Claro, como les digo, el pastor siempre va a estar con nosotros y nos va a estar apoyando, nos va a estar cuidando. Pero ¿qué vamos a hacer cuando Él no nos esté viendo? No el pastor, el Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos dio una instrucción y solo ya no escuchamos al Señor? Nos volteamos y ya estamos haciendo nuestras necesidades en otras cosas, hermanos. Eso, aunque se escuche feo, el pañal al final de cuentas es porque no sabe dónde hacer y cuándo hacer. Eso es importante, hermanos. Mire, y se escucha feo, pero de verdad es así. El bebecito necesita que lo estén cuidando, que lo anden cargando, que lo anden llevando de un lado a otro. Claro, nosotros como brefos en algún momento tuvimos que pasar por eso, porque nosotros tal vez nos desviábamos, nos íbamos y ahí iba el pastor. Mire, algo importante también, mire, aquí solo veo al bebé, al nene acá de los hermanos. El bebé no molesta nada, no llora ni nada, pero hay muchos bebés que no saben, que están, por ejemplo, en la casa del Señor, en la iglesia, y empiezan a llorar, porque ellos no saben, no entienden, y distraen a los demás con su llanto. Entonces los bebés en ese estadio de brefos son aquellos que también distraen a los demás, que no dejan poner atención a la palabra del Señor. Esto le podemos dar muchas más aplicaciones, pero vamos a avanzar. Está dura la palabra, ¿verdad? Ya mira a los hermanos así, pero yo también, mi hermano, me tuve que hacer unos quites cuando le estaba leyendo porque estaba duro, hermano. Mire lo que dice Lucas, bueno, esto lo vamos a avanzar. Algo importante, se recuerda que cuando había niños allá estaba en un lugar, ¿verdad? El Señor Jesús, y le querían llevar a los niños para que Él los tocara. Pero los mismos discípulos les decían, no, ¿qué están haciendo? Váyanse, quiten a estos niños de aquí. Pero el Señor Jesús le dice, no, dejen a los niños venir a mí. Claro, aquí tal vez los discípulos no estaban teniendo envidia, porque a veces unos dicen, ellos estaban envidiosos, que no querían que los niños los tocaran. Tal vez los que ellos tenían era celo por el Señor, y no querían que esos niños tocaran al Señor por su propio celo. Eso pensaban ellos, que era el celo del Señor. Pero nosotros, hermanos, nosotros que ya vamos a otro nivel, realmente estamos a otro nivel, ya no podemos ser brefos. Nosotros tenemos que dejar que estos niñitos que van a venir espiritualmente hablando, todos aquellos que hoy les dimos la bienvenida, hermanos, dejar que sientan todo lo que nosotros ya estamos sintiendo. Vengan a sentir al Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, no impedirles que se manifieste el Señor Jesús en sus vidas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay hermanos o personas que vienen por primera vez, la siguiente semana ya quieren servir y la siguiente semana ya están allá en la cocina, hermanos. Uno se admira, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que empujarlos. Claro, es bien importante, muy importante entender que alguien que es recién nacido, mire, y lo vamos a ver rapidito, mire, mejor lo vamos a ver aquí. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 2.
Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Mire, solo en el verso 1 nos podíamos detener. Un montón de cosas que tenemos que desechar. Pero mire lo que dice: desead como niños brefos, recién nacidos artigenetos. Ahí se unen las dos, brefos y el siguiente escalón, artigenetos. Pero los dos tienen la misma característica, que dice que necesitan la leche pura de la palabra. Ellos todavía no pueden masticar la carnita, necesitan lechita, ¿verdad? Necesitan lechita. Dice, para que por ellos crezcáis. O sea que la leche hace crecer, hermanos. Eso es importante. Pero ahorita me recordaba, el Señor Jesús se recuerda que a los 8 días lo fueron a presentar, ¿verdad? En donde estaba, ¿verdad? Ahí con los ministros que correspondía. Era parte de lo que se hacía antiguamente. Antiguamente también se tenía que circuncidar a los niños, a los bebecitos. Los tenían que circuncidar. Ahora bien, la palabra del Señor dice que la verdadera circuncisión ya no es en la carne. La circuncisión viene a través del bautismo y ser resucitados por medio del Señor Jesús. Por eso el bautismo es importante. Es esa etapa, hermanos, en donde nosotros vamos a avanzar de ser unos brefos a pasar a ser artigenetos, pero ir avanzando aún más. Eso es súper importante. Y rapidito lo vamos a ver. Bueno, creo que, ya no va a dar tiempo, quedan 3 minutos, hermanos. Entonces, vamos a terminar con esto. Hechos 7:19 dice: este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusieran a muerte a sus niños, a sus brefos, para que no vivieran. Eso es lo que está viendo últimamente. Un movimiento muy grande a favor del aborto. Allá afuera, hermanos, muchas leyes que están autorizando para matar. Pero espiritualmente, hermanos, tenemos que tener cuidado de no participar en abortos espirituales. Eso, hermanos, es importante, ¿verdad? Tenemos que nosotros ser esos hermanos, como por ejemplo Moisés. Se recuerda que a Moisés los papás lo meten en el agua, ¿verdad? Pero la hermana iba viéndolo de lejos. A ese bebecito lo iba viendo, lo iba supervisando. Nosotros somos hermanos de los bebecitos que van a venir. Nosotros ya somos hermanos un poquito más grandes. Ya no tenemos que estar con contiendas, ya no tenemos que estar con actitudes de bebés. Tenemos que ayudar. Y interesante, mire lo que dice, que cuando la mujer, ¿verdad? Que a Moisés lo sacan de las aguas, ¿se recuerdan? Éxodo capítulo 2. Dice que le ponen Moisés porque fue sacado de las aguas. O sea que, se recuerda, corrientes de aguas, doctrinas. O sea que un bebecito todavía es llevado por las corrientes, por las doctrinas. Hay muchas doctrinas, hermanos, muchas falsas doctrinas. Pero viene, al final de cuentas, la figura de un padre espiritual que saca a los bebecitos de tanta corriente de doctrina falsa, los saca y los trae a la verdadera doctrina, la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Eso es lo que estamos estudiando nosotros, hermanos. No estamos hablando nada aquí de lo que no está en la palabra del Señor. Eso es la sana doctrina. Ya no nos... Importante también, el mismo dragón, capítulo 12, verso 9, verso 10, verso 11, verso 14, usted lo puede ir a ver, dice que lanza agua de su boca. O sea que una forma de engañar a los bebés o a los hijos es lanzando agua, lanzando doctrinas. Entonces nosotros tenemos que estar cimentados en la sana doctrina, porque ahorita se van a levantar más falsas doctrinas, están siendo engañados allá afuera, pero si estamos cimentados, ninguna corriente de agua nos va a llevar, en el nombre de Jesús, amén. Pidámosle al Señor, ya no dar tiempo de preguntas, pero ahí en la sobremesa podemos hacer preguntas. Eso es importante, hermanos, amén. Entonces pidámosle al Señor, hermanos, que podamos ir creciendo, hermanos. La siguiente semana vamos a seguir viendo los siguientes niveles de hijos. Tenemos que ir viendo si tenemos actitudes de hijos recién nacidos. En el nombre de Jesús, echarlos fuera y avanzar hasta llegar a ser hijos del Señor, hijos maduros del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias
por tu palabra, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta casa, Señor, y nos has entregado esa palabra que necesitamos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te entregamos toda actitud, Señor, de un bebé, Señor, de un brefos. En el nombre de Jesús, toda contienda, Padre, es echada fuera en el nombre de Jesús. Hoy toda actitud de brefos, de un recién nacido, Señor, ya no la queremos. Queremos avanzar al siguiente nivel. Ya, Señor, ya no. Ya esa leche, Señor, ahora queremos carnita, Padre. Queremos palabras, Señor, que la podamos digerir, Señor. Que nos puedan salir dientes, Padre, para poder digerir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a avanzar, porque queremos ser arrebatados. Señor, queremos ser levantados. Queremos prepararnos para tu venida, Padre. Oh, tómanos en cuenta. Haznos dignos, Señor, en el nombre de Jesús. Aviva hoy el fuego de tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos espirituales. Queremos ser arrebatados. Queremos encontrarnos contigo, amado. Oh, Señor, bendito eres, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a alcanzar el nivel que tú tienes para nosotros. Ya no queremos ser como recién nacidos. Queremos ser hijos maduros, Padre. Que podamos ayudarnos dentro de nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá, Ministerio Ebenezer, en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol